presentado por BlackBerry PC. Advertencia. Para los que todavía después de 5 temporadas no les ha quedado claro, y para los podescuchas de nuevo ingreso, les informamos o recordamos que este podcast no apoya directa ni después de haberse proclamado. Saludos compañeros que continúan aquí. Disculpen las ausencias que van a seguir al menos hasta las vacaciones, no he tenido nadita de tiempo, pero pues aquí estoy de regreso. Ya van 3 meses desde el último Quaute News, que por cierto hablaba de la investigación que el gobierno federal había abierto contra el Santo. Bueno, el Santo no aparece, yo estoy 100% seguro que se encuentra bien, espero no equivocarme. Pero bueno, comencemos con la información, algunas notas son ya algo pasadas pero son importantes. Comencemos. Escándalo nacional. Documenta proceso apoyo del narco a campaña de Peña Nieto. La consigna de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado, enclavado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, era votar por el PRI. Los narcos inhibieron la libertad de votantes y partidos. En Chihuahua llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas rarámuris y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos. En Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían: solo los del PRI y los del IFE pasan, nadie más. Voten por el PRI, fue la consigna de los grupos de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado, área en que confluyen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce alrededor del 80% de la marihuana y amapola del país. En esa peligrosa zona se movilizaron a favor en el mismo sentido el cártel de Sinaloa, el de Juárez, la organización de los Beltrán Leiva y los Zetas. Y el PRI ganó. Para conseguirlo, los narcos inhibieron la libertad de votantes y partidos. En Chihuahua llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas rarámuris y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos. En Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían: solo los del PRI y los del IFE pasan, nadie más. Mario Vázquez Robles, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, señala: pareciera que una alianza de facto entre los cárteles y el PRI se puso en marcha para llevarlo a la victoria. Coinciden los sinaloenses Felipe Manzanares y Mercedes Murillo, el presidente del partido Movimiento Ciudadano en la entidad y ella candidata del mismo al Senado. ¿Qué factores incidieron para la derrota del partido en el estado? Se le pregunta a Vázquez Robles. Factores internos como la selección de candidatos, que originó una problemática que no sanó, y factores externos relacionados con una intromisión del gobernador César Duarte, quien hizo una campaña frenética a favor de Enrique Peña Nieto. No reparó. Hubo carro completo. Repartió programas, alimentos, tinacos, y compró votos a un costo de 500 a 1.500 pesos cada uno. Pagó a granel. Fue increíble, no sé de dónde salió tanto dinero. Intervinieron grupos de narcotraficantes a favor del PRI, describe el dirigente estatal panista. Parecía que había una alianza de facto entre ellos. Nuestros representantes generales, los de casilla e incluso nuestra militancia, estaban amenazados. Les dijeron: si gana el PAN o si votan por el PAN, arderán casas y su familia sufrirá. Aunque me preocupan mucho, esta parte no la denunciamos porque la gente tiene miedo. Son municipios como Batopilas, Valleza, Noroaba, Gómez Farías, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Guerrero entre otros, donde parece que el Estado ha doblado las manos y está dispuesto a no gobernar, porque quienes mandan son los que tienen el poder económico a partir de actividades ilícitas y de lo que ha dejado la lucha por el control territorial. Vázquez Robles relata que los grupos armados amenazaron a los panistas mediante llamadas telefónicas, mientras que los representantes generales de casilla fueron perseguidos en autos hasta que los obligaron a regresar a sus viviendas, y ahí los vigilaban para evitar que salieran. Hasta les prohibieron realizar llamadas telefónicas. Un día antes de la elección, en Delicias un grupo de hombres baleó el negocio de un operador del PAN y arrojó bombas Molotov en su casa. Este ataque sí se denunció ante el Ministerio Público local. En Valleza, lugar de nacimiento del gobernador priista César Duarte y colindante con los municipios duranguenses Ocampo y Guanaceví, 2 días antes de la elección los sicarios también impusieron su ley. En camionetas recorrieron la Sierra, narra Vázquez Robles, y bajaron a cientos de indígenas rarámuris, que fueron concentrados en las localidades de San Carlos, Pichique y Arroyo del Rébol, lugares en los que el IFE instaló casillas electorales.
Los encerraron en bodegas vigiladas por hombres armados. Ellos, a bordo de cuatrimotos, patrullaron los pueblos haciéndose notar para amedrentar a la población. El domingo 1 los rarámuris, completamente alcoholizados, fueron enviados a votar por el PRI. Después, como pudieron, regresaron a sus localidades dispersas en la Sierra Tarahumara. Guadalupe y Calvo fue otro municipio estratégico para el PRI. Igual que Valleza, está bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Colinda al suroeste con Badiraguato, tierra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapó, y al oeste con Sinaloa de Leiva, ambos municipios sinaloenses. Mientras que al sureste limita con Tepehuanés, al sur con Tamazula y al este con Guanacebí, los tres duranguenses. El dirigente panista explica que Guadalupe y Calvo es reconocido por el alto grado de incidencia que tienen los narcotraficantes. Aquí también hubo compra de votos y amenazaron con incendiar el pueblo. El IFE nos comunicó que no había condiciones de seguridad y que fue imposible ubicar algunos centros de votación. Promotores del PRI. Lo mismo sucedía en la región media de la entidad. El día de las elecciones un abogado del PAN fue enviado al municipio de Guerrero para proporcionar asesoría jurídica e interponer denuncias porque había gente pagando votos con dinero en efectivo. A la entrada del pueblo un grupo de halcones lo interceptó y lo amenazaron para que no hiciera nada. El litigante se refugió en la cárcel hasta que consideró seguro trasladarse a la sede municipal de su partido, pero los sicarios lograron su objetivo. Ya no operó. En el norte del estado, en Guadalupe Distrito Bravo siempre Exedis, zonas que el cártel de Sinaloa le disputó al de Juárez, ¿en qué condiciones se dio la votación? En todo el estado ganó el PRI. Solo rescatamos el Distrito 03 de Ciudad Juárez y estamos prácticamente empatados en el Distrito 06 de Chihuahua Capital. Todos los demás fueron arrasados por el PRI. Llama la atención que la delincuencia organizada haya operado a favor del PRI. No sé si fue un acuerdo, o bien esos grupos se sienten más cómodos con el PRI y decidieron tomar partido. Esto lo observamos ligeramente en la elección estatal de 2010 y ahora lo vivimos de forma alarmante. Los perredistas no corrieron con mejor suerte. Sus representantes de casilla en Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Moris, Batopilas, Uruachi, Madera y Ocampo, que colindan con Sonora, Durango y Sinaloa, tuvieron miedo de asistir a las casillas por la inseguridad generada por los cárteles, como admitió Berta Luján Uranga, coordinadora estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En el estado de Durango, tras las elecciones de 2010, el entonces candidato a gobernador por la coalición Durango Nos Une, PAN y PRD, José Rosa Saispuro Torres, acusó al exgobernador priista Ismael Hernández Lleras de pactar con los narcos para que se movilizaran a favor de su partido. Esta vez el PAN dejó de cubrir 15 secciones electorales en Guanacebí, Tamazula, San Bernardo, El Salto y Coneto de Comonfort. Los primeros 4 colindan con Valleza, Morelos y Guadalupe y Calvo, de Chihuahua. Y con Badiraguato, Sinaloa. Integran una región boscosa en la que desde hace generaciones se cultivan marihuana y amapola. De Tamazula era Nacho Coronel, a quien llegó a considerársele el tercero en el mando del cártel de Sinaloa y era tío de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapó Guzmán. A su muerte, en Zapopan, Jalisco, el 29 de julio de 2010, se le conocía como el Rey del ICE. La PGR clasifica esta zona como altamente productora de drogas sintéticas. En Santiago Papasquiaro, otro municipio productor de enervantes, ninguna comunidad vivió un clima propicio para el proceso electoral, como alertó días antes a la prensa el presidente estatal del PAN, Víctor Castañeda. Se corría el riesgo de morir si se cubrían las casillas de secciones como el Durazno, en Tamazula. San Jerónimo, Llano Grande de Milpillas, San Francisco de Lajas, Corralitos y La Peña en Pueblo Nuevo. San Francisco de los Canos, en Guanacebí. Matalotes, División del Norte, Charco Azul, Amador, San José del Tule y Ricardo Flores Magón en San Bernardo. Y Zaragoza y Sapioriz, de Coneto de Comonfort. De acuerdo con panistas consultados, en Pueblo Nuevo a uno de ellos los sicarios le apuntaron con un arma en la cabeza y le dijeron: la próxima vez que te veamos aquí te va a llevar la chingada. Desde el primer simulacro realizado por el IFE no fue posible instalar algunas casillas en la zona. En la población de San Jerónimo, de este municipio, la votación para el PRI en la sección 1029 fue arrolladora. 253, contra 26 del PAN. En Corralitos, sección 1043, el PRI obtuvo 50 y el PAN 12. En la página web del IFE, las secciones 1061 de San Francisco de Lajas y 1042 de Milpillas aparecen con la celda de resultados en blanco.
Lo mismo sucedió con las casillas de Guanacebí y la de Tamazula. En el resto de las secciones electorales, grupos armados que recorrían constantemente las comunidades intimidaron por igual a militantes y electores. En Guanacebí los panistas de plano rechazaron ser representantes de casilla por temor. Desde las elecciones de 2010 se reportó que los grupos de la delincuencia organizada trabajaron a favor del PRI en esta zona. El voto de los desplazados. En Durango operan los Zetas en alianza con los Beltrán Leiva y el Cártel de Juárez. Le pelean al Cártel de Sinaloa municipios como Tepehuanés, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Lerdo, Xúchil, Mezquital, Pánuco de Coronado y Canatlán, y a pesar de esta disputa fueron ganados por el PRI. El Triángulo Dorado es famoso por ser el territorio donde más se producen enervantes en el país y porque en su lado sinaloense nacieron precursores de las grandes organizaciones criminales, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Rafael Palma y Amado Carrillo Fuentes. Además, es la tierra de los líderes posteriores. Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada y Juan José Esparragoza, de Sinaloa. Vicente Carrillo Fuentes, de Juárez, la familia Arellano Félix, de Tijuana. Osiel Cárdenas, del Golfo y los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leiva. En Sinaloa, Mercedes Murillo, candidata al Senado por la coalición Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, le dirigió al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, un escrito fechado el 19 de junio pasado. Hay un problema grave debido a la violencia causada por organizaciones delictivas en comunidades ubicadas en la serranía de los municipios de Choix, Badiraguato y Sinaloa de Leiva. Los cárteles impiden a los representantes de casilla y representantes generales del movimiento progresista ingresar a estas poblaciones. Sujetos armados indican que solo gente del PRI y del IFE entran. Murillo especificó esas localidades. En el municipio de Choix, fueron Tararán, Los Cedros, San Pantaleón, el South de San Isidro, San José de los Llanos, Frijol, Yecorato, Bacayopa, Casa Viejas, El Pichol y La Sidra. De Sinaloa de Leiva son Chacupana, Potrero de Félix, Baromena, Los Quintero, Carrizalejo, Haciendita de Ceballos, San José de las Delicias y La Higuerita. La candidata señaló asimismo 16 secciones electorales ubicadas en comunidades deshabitadas, ya que los habitantes fueron desplazados por organizaciones delictivas. La gente de ahí ya tiene 3 meses de no entrar en sus hogares. Son lugares ubicados en el municipio de Choix, Metatitos y La Chirimoya, Badiraguato, Cortijos de Guantenipa y Cortijos de los Olivas, y Sinaloa de Leiva, Potrero de Bernal, Ciénega de Parra, Las Tunas, Mesa de Zapotillo, El Pinito, Los Pilares, Los Laureles, La Manzana, Vinaterías y Alamillos. El IFE tuvo que reubicar 7 secciones electorales de Sinaloa de Leiva, Ocoradí, San José de los Hornos, Joya de los Martínez, Sierrita de Germán, Plan de Ocote, Zapote de los Torres y Melón de Zapote, a las localidades de Los Quintero y Potrero de Félix, justo a donde los grupos armados impedían el ingreso a gente que no fuera del PRI o del IFE. Además, 2 secciones electorales de Choix fueron cambiadas a la localidad de Yecorato, también despoblada por la amenaza de las bandas delictivas. Hasta hace 3 meses esta región era controlada por el cártel de Sinaloa en aparente calma, pero entonces llegó gente de los Beltrán Leiva a disputarle el dominio. La candidata Mercedes Murillo le solicitó al IFE que no se instalaran casillas en esas localidades porque eran vulnerables a actos ilícitos de carácter electoral, pero sobre todo porque corría peligro la vida e integridad de representantes de los partidos y los funcionarios de casilla. Al rastrear en el sitio web del IFE algunas casillas reportadas por Mercedes Murillo, como la sección 1791, instalada en Casa Viejas, municipio de Choix, los resultados fueron 85 votos para el PRI, 25 para el PAN y 7 para el PRD. En las comunidades deshabitadas de Badiraguato, la casilla 259 de Cortijos de Guatenipa, sección 618, reportó 46 votos para el PRI y ninguno para el resto de los partidos. La 64, de la sección 602 de Cortijo de los Olivos, aparece sin información. La casilla 448, de la sección 3433, instalada en Las Tunas, municipio de Sinaloa de Leiva, tuvo 88 votos para el PAN y 78 para el PRI. El diputado Felipe Manzanares, presidente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, señala que los habitantes salieron de sus viviendas y abandonaron todas sus pertenencias y documentos personales, como actas de nacimiento y credenciales de elector. Aún así afirma las casillas se instalaron y se reportaron votos sin que hubiera habitantes. No sabemos cómo sucedió.
Días antes de la elección le pedimos al IFE que tomara cartas en el asunto. Ahora, coincidentemente, resulta que el Distrito 01, donde se encuentran todas las localidades que denunciamos, lo gana el PRI. Aquí la tendencia de los resultados electorales coincidió con la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada. Y así fue como el usurpador del Copetes llegó al poder. Jajaja. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Según un funcionario mexicano, la CIA maneja el narcotráfico. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad internacionales no luchan contra los narcotraficantes, sino que intentan manejar el comercio de drogas, dijo a Al Jazeera un portavoz del gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua. Las denuncias por parte de activistas, académicos y exfuncionarios sobre la complicidad oficial en el negocio de la droga no son nuevas. Pero sí lo son cuando parten de un representante oficial de uno de los estados más violentos de México, fronterizo con el estadounidense de Texas. Son como las compañías de control de plagas, solo controlan, dijo Guillermo Terrazas Villanueva, portavoz de Chihuahua, en conversación con Al Jazeera el mes pasado en su oficina de Ciudad Juárez. Si acabas con las pestes, te quedas sin trabajo. Si acaban con el negocio de la droga, se quedan sin empleo. Un portavoz de la CIA en Washington no quiso comentar directamente estas acusaciones, y en cambio sugirió a Al Jazeera que consultara un sitio web oficial. Acusaciones son patrañas. Terrazas Villanueva no es un funcionario de alto rango, y sus opiniones no representan a los responsables de la política exterior de México. Otros funcionarios del Estado, incluyendo al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, rechazaron las afirmaciones y las calificaron de patrañas. Creo que la CIA y la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, están del mismo lado que nosotros en la lucha contra las bandas de la droga, dijo Murguía Lardizábal en una entrevista realizada en su automóvil todoterreno. Tenemos una excelente colaboración con Estados Unidos, aseguró. Bajo la iniciativa Mérida, el Congreso Legislativo estadounidense aprobó más de $1.400 millones de ayuda a la guerra contra el narcotráfico en México, suministrando helicópteros de ataque, armas y capacitación para policías y jueces. Más de 55.000 personas han muerto en México por la violencia relacionada con la droga desde diciembre de 2006. En forma extraoficial, residentes y representantes de todo el espectro político mexicano atribuyen este estado de cosas al cóctel letal que forman la demanda de estupefacientes de Estados Unidos y el flujo de armas de gran poder a través de la frontera. La ilusión de una guerra. La guerra contra las drogas es una ilusión, dijo Hugo Almada Mireles, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y autor de varios libros. Es una razón para intervenir en América Latina, dijo a Al Jazeera. La CIA quiere controlar a la población. No quiere detener el tráfico de armas a México. Mire, por ejemplo, a la operación Rápido y Furioso, afirmó, en referencia a la fracasada iniciativa estadounidense por la cual se permitió durante 15 meses el tráfico de armas automáticas con la esperanza de poder rastrearlas y detener a los criminales. Pero el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos perdió el rastro de 1.700 armas durante la operación, entre ellas un fusil de asalto AK-47 que se empleó en 2011 para asesinar al agente fronterizo Brian Terry. Echar la culpa a Washington de los problemas mexicanos ha sido algo habitual en esta nación latinoamericana desde la guerra entre los dos países, entre 1846 y 1848, cuando Estados Unidos conquistó lo que hoy son los estados de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México. Pero operaciones como Rápido y Furioso muestran que la realidad puede ser más extraña que la ficción cuando se trata de la guerra antidrogas y las relaciones entre México y Washington. Si no estuviera demostrado, la idea de que agentes estadounidenses activamente colocaban armas en manos de criminales mexicanos sonaría absurda para muchos. Rumores propagados. Es verdad, quieren controlarlo, dijo en Ciudad Juárez un funcionario de rango medio de la Secretaría de Gobernación, Ministerio del Interior, de México, refiriéndose a la CIA y a la DEA. El funcionario, quien habló a condición de mantener el anonimato, dijo que sabía que las denuncias eran correctas, según conversaciones que mantuvo con algunos de sus pares estadounidenses que trabajaban en Ciudad Juárez. La aceptación de esas denuncias por parte de varios elementos del gobierno y de los servicios de seguridad de México muestra la dificultad de llevar a cabo una efectiva acción internacional contra el tráfico de drogas.
Jesús Vicente Zambada Niebla, narcotraficante del cartel de Sinaloa que actualmente espera su juicio en Chicago, dijo haber trabajado para la DEA, y que esa agencia le había prometido inmunidad. Bajo ese acuerdo, el cartel de Sinaloa, liderado por su padre, Ismael Zambada, y el Chapo Guzmán, obtuvo carta blanca para continuar traficando toneladas de drogas ilícitas a Estados Unidos, escribieron los abogados de Zambada como parte de su defensa. Y fueron protegidos por el gobierno estadounidense de ser arrestados y juzgados a cambio de que proveyeran información contra carteles rivales, añadieron. De hecho, agentes del gobierno de Estados Unidos ayudaron a los líderes del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es la organización narcotraficante más antigua y poderosa de México, y algunos analistas creen que las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses la han favorecido respecto de los carteles rivales. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, billonario líder del cartel y uno de los hombres más buscados del mundo, escapó en 2001 de una prisión mexicana probablemente con ayuda de personal y jefes de seguridad. Eso fortaleció los rumores de que los narcotraficantes tenían colaboradores en las altas esferas del poder. Sería fácil para el ejército mexicano detener a El Chapo, dijo Mireles, pero ese no es el objetivo. Las autoridades a ambos lados de la frontera quieren tener suelto a El Chapo, cree, ya que su cartel es más fácil de controlar y el dinero de la droga se recicla en la economía. Otros analistas consideran esta idea parte de una teoría conspirativa, y señalan que El Chapo pudo escapar debido a la ineptitud y la corrupción de algunas autoridades de rango bajo, más que por un plan de las agencias de gobierno. En la escena política. Después de unas polémicas elecciones, con denuncias de irregularidades, Enrique Peña, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, asumirá como nuevo presidente de México el 1 de diciembre. Peña quiere abrir un diálogo con Estados Unidos sobre la guerra contra el narcotráfico, pero ha dicho que legalizar algunas drogas no es la solución. Algunos políticos en Estados Unidos, incluso de línea dura, temen que Peña haga acuerdos con algunos carteles para reducir la violencia en el país. Espero que no regrese al PRI del pasado, que era corrupto y cerraba los ojos ante los carteles de la droga, dijo el congresista estadounidense Michael McCaul, del opositor Partido Republicano y representante del meridional estado de Texas. Más allá de la posición que tome la nueva administración para calmar la violencia y restaurar el orden, es probable que muchos mexicanos, incluyendo funcionarios de gobierno como Terrazas Villanueva, sigan convencidos de que fuerzas en el exterior quieren que continúe el negocio de las drogas. Las sospechas de los vínculos entre la CIA y el narcotráfico, sean verdaderas o no, hablan a las claras de la mutua desconfianza entre las autoridades, en medio de la mortandad y la destrucción de la vida cívica de México. Tenemos buenos soldados y policías, dijo Terrazas Villanueva. Pero no resolveremos este problema con balas. Necesitamos educación y empleos. Aquí vamos a hacer una pausa. Hay que decirlo. Si ustedes leen Los Señores del Narco de Anabel Hernández, podrán encontrarse en las primeras páginas la explicación sencilla del por qué inició esta guerra. El Chapo Guzmán le pagó a Fox millones, para que los gobiernos azules protegieran a su cártel. Ese trabajo obviamente ya no le tocó hacerlo y el gnomo borracho que tuvo que desempeñarlo, fue el genocida peñista y usurpador, Felipe Calderón. Cabe mencionar que solo el 1% de las detenciones en esta guerra, han sido contra el cártel de Sinaloa. ¿Alguna duda de que el gobierno tanto mexicano como el gringo están embarrados bien en toda esta mierda? Y lo que falta porque se embarren el par de cabrones. Continuemos. Vamos a lo de hoy. Invaden grupos del PRI y Partido Verde poblados zapatistas y atizan conflictos agrarios. 4 de octubre. El repunte de los paramilitares en Chiapas viene acompañado por un sustrato de presuntos conflictos agrarios, la mayoría infundados pero atizados por los políticos de los partidos y funcionarios gubernamentales, y dirigidos contra las tierras recuperadas por las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, FLN, la mayoría ocupadas y trabajadas por comunidades rebeldes hace 10 o 15 años. En particular grupos del PRI, y recientemente Partido Verde, usándolos como botín electoral, invaden o amagan con hacerlo, predios y hasta poblados zapatistas, aprovechando que estos, al mantenerse en resistencia, no tramitan ninguna titulación agraria con el Estado, pues siguen sus leyes revolucionarias a través de las juntas de buen gobierno, JBG. Un análisis al que tuvo acceso la jornada documenta estos conflictos e identifica a los grupos invasores o agresores. PRI, Partido Verde, PRD, PAN, o bien organizaciones como Paz y Justicia, y sus derivaciones. UCIAF, OBRIC, ORCAO, CIOACOARIC.
En una muy reciente denuncia, las abejas confirmaron la reactivación en Chenaló de Máscara Roja, como se ha identificado a los perpetradores de la masacre de Acteal en 1997. También son agredidas comunidades de la otra campaña, Jotolá, Mitzitón, San Sebastián Bachajón, mediante conflictos religiosos, Ejército de Dios, o diferencias ejidales. Este es el escenario que hereda la Alianza Partido Verde PRI encabezada por Manuel Velasco Coello, que en breve gobernará la entidad. La mayor parte de grupos paramilitares, invasores agrarios y gobiernos municipales involucrados pertenecen a sus filas. En un análisis del investigador Arturo Lomelí se identifican los principales lugares, no los únicos, donde se han presentado agravios y delitos no resueltos en años recientes, en especial de 2010 a 2012. Allí se apunta que a partir de 1994 fueron ocupadas entre 250.000 y 750.000 hectáreas, no hay datos concluyentes, en Ocosingo, Chilón, Sitalá, Yajalón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua, Palenque, Altamirano, Las Margaritas y Comitán, entre otros municipios. Al amparo de la rebelión zapatista, Ocez, Cioac, Aric, Mpa, Ópez, Xinich, Orcao y Tzobleg, al lado de los zapatistas, recuperaron y fundaron nuevas localidades. En 2000, cuando dirigentes de dichas organizaciones fueron incorporados al gobierno estatal o municipal, se dieron a la tarea de regularizar los predios y como los zapatistas no entraron en esas negociaciones, las organizaciones reclaman sus predios. Estas son base electoral de todos los partidos, sostiene Lomelí, y la dinámica de traición iniciada por Pablo Salazar Mendiguchía se mantuvo con Juan Sabines Guerrero. Los conflictos involucran a las 5 juntas del buen gobierno. Muy atareada ha estado la de Morelia. La comunidad 1 de enero, municipio autónomo Lucio Cabañas, fue invadida en agosto de 2011 por miembros de Orcao, quienes ya habían obtenido tierras gracias al levantamiento. Como en otros casos, después de 2000 abandonaron el acuerdo de recuperar y pactaron con el gobierno por programas y más tierras de los zapatistas. Orcao también ha avanzado contra los mártires, Lucio Cabañas. Otras comunidades y predios zapatistas bajo asedio son Bolona Jau y Santa Rosalía. En Agua Clara, municipio autónomo Comandanta Ramona, operan peligrosos delincuentes, asesorados por el exmilitar Carlos Jiménez López. En 2010, pobladores de Nueva Virginia, Jalisco y Getsemaní, miembros de CIOAC y PRD entraron en el terreno recuperado Campo Alegre donde estamos trabajando los municipios autónomas Lucio Cabañas, Comandanta Ramona y 17 de noviembre, según la misma JBG. Además, 33 familias zapatistas fueron despojadas de sus derechos en Aldama, y persisten las agresiones contra bases de apoyo de Olga Isabel y Canaquil. Han sido incluso baleados por paramilitares de Obric, que también ha agredido al nuevo poblado 21 de abril. La Junta de la Garrucha denunció que el barrio Puerto Arturo y San José Las Flores buscan despojar a Nuevo Purísima, municipio autónomo Francisco Gómez, de un terreno recuperado de 178 hectáreas en Ocosingo. También, agresiones y detenciones de zapatistas por paramilitares en Peña Limonar, despojo en Laguna San Pedro, violencia en Casablanca, hostigamiento en Toniná. Grupos de las Conchitas y Pojicol, Chilón, así como Guadalupe Victoria, paramilitares según la JBG, miembros de Orcao y partidos políticos, ocuparon violentamente tierras recuperadas de Nuevo Paraíso, municipio autónomo Francisco Villa. En la zona norte el panorama es alarmante, según ha venido reportando la JBG de Roberto Barrios. El año pasado se despojó de tierras a zapatistas de San Patricio, municipio autónomo La Dignidad, por pobladores de Ostealucún, El Paraíso, El Calvario y Rancho Guadalupe, Sabanilla. Los autónomos fundaron entonces Comandante Abel, pero este septiembre fueron expulsados, con apoyo de la policía y el gobierno estatal, así como de Unión Hidalgo. Hace pocos años, en Choles de Tumbalá, municipio autónomo El Trabajo, hubo casas quemadas y persecución por miembros de Xinich oficial. La JBG de la Realidad documentó cómo en el ejido Monterredondo, frontera Comalapa, bases de apoyo del EZLN del municipio autónomo Tierra y Libertad fueron despojadas de milpas y cafetales por personas del PVM, PRD y PRI que incluso vendieron predios a terceros. Otras agresiones provienen de la organización panista hacia contra la comunidad Che Guevara, y en Espíritu Santo por gente del PRD, CIOAC y PRI. Y en Veracruz contra el almacén del municipio autónomo San Pedro de Michoacán. Por último, la JBG de Oventic enfrenta una grave conflictiva en San Marcos Avilés, Chilón, donde sus bases han sido agredidas, expulsadas o despojadas por verdes, perredistas y priistas.
En El Pozo, Crustón y Zulux, municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc, así como en Cinacantán, priistas y perredistas no han dejado de hostigar a los zapatistas. Bueno, esperemos no se hagan enfrentamientos violentos. Ya es suficiente con la guerra que emprendió el gnomo borracho, no queremos más sangre en el sur. Pasemos a lo último. Pinches priistas, puro pendejo y naco ponen en sus cargos. Y luego preguntan por qué nos preocupamos de este pendejo que se va a sentar el 1 de diciembre. Por putas y joptos existe cáncer en útero y próstata. Afirma secretario de Salud de Veracruz. El cáncer cervicouterino en las mujeres es el resultado de la promiscuidad, al igual que el cáncer de próstata en los hombres por jotos, expresó el secretario de Salud en el estado de Veracruz, Pablo Anaya Rivera. Dijo que los padecimientos oncológicos son el resultado de las acciones en la vida de cada persona por joptos y putas. El médico hizo un llamado a la población a tener hábitos de vida más sanos y menos riesgosos, pues no se puede tener vacuna para todo. Reiteró el llamado a la población, especialmente a padres y madres de familia, para que permitan que a sus hijas de entre 10 y 11 años reciban la vacuna contra el papiloma humano. En entrevista al secretario de Salud Federal, Salomón Chertorivsky, quien afirmó que no conocía la declaración de Pablo Anaya, pero expuso que es una cosa que no debió decirse. Es una cosa que no debería de haber dicho, si alguien lo dijo, pero no sé si alguien dijo eso, respondió el funcionario calderonista, atónito a las declaraciones emitidas por el secretario de Salud del estado de Veracruz. Santo cielo, hasta sus disculpas y respuestas son pendejas. Pobrecitos. Bueno, mañana hay elecciones en Venezuela, espero que todo salga bien para nuestros hermanos venezolanos, esperemos vuelva a ganar Chávez. Sobre el santo y el santuario, por ahí me comentaron que sus colaboradores se pusieron a decir que el santo era un mentiroso, yo no sé qué es lo que esté pasando con nuestro amigo enmascarado. Pero esperemos todo esté bien, que él se haya retirado por su propia cuenta. Mientras, los que quedamos, nos quedamos por una cosa. Para informar y para mentarle su madre a Tontín antes y después de que llegue a la presidencia robada a base de dinero del narco. Me despido, cuídense, lean, infórmense y sean muy felices.